Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen y serán, salen. Pero a los que no creen en mí, solo voy a afectar. Los que confíen y gusten van a hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Amén, gloria a Alex. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a quitar este mensaje y se habla de muchas veces que da mandato a ser el misionero. Pero eso quiero detener en la palabra y en el mensaje de esa tarde, ¿no? Todos nosotros tenemos la solución para cada problema, para cada situación, para lo que tú estás enfrentando, la palabra de su nuevo palaco. Y lo voy a quitar con... ¿Vieron que dice, comienza, Jesús les dijo, vayan. Y si vamos a la Biblia Reina Valera dice ir. Pero en realidad, amadas hermanas, la palabra vayan es un mandato de que es un pasato índico, es un mandato de Jesús para los discípulos. Pero una de las cosas que yo quiero detenerme en hablar con ustedes es el siguiente. Del latín, mandatum es el mandato. Es esa palabra que estamos hablando hoy. Es un mandato dado por ¿quién? ¿A quién? ¿A quién? A todos nosotros. A todos nosotros. ¿Y qué significa eso? Es una orden, es un encargo que Dios nos dio a todos nosotros. Ahora, el que cree en mí, dice, ¿qué va a pasar? El que cree en mí se bautiza y será salvo. Pero acá estamos hablando del creer, pero el creer con una fe que salva. Porque creer muchas creen. Pero ¿cómo es el creer? El creer es, amados, esa confianza que te voy a tener en Dios, que aunque mis tan naturales en otra cosa, yo voy a estar confiando en lo que el Señor dijo y esta palabra. ¿Vieron la diferencia, no? O sea que significa que primero creo y hago algo. ¿Qué dice la palabra? Creo, me bautizo para ser salvo. Pero esa creencia que me está hablando la palabra, como hablamos aquí en esa fe, que voy a confiar ciegamente en el Señor, que tiene cosas naturales, no lo vean. Nosotros empezamos a tener autoridad espiritual. Cuando yo creo ciegamente en el Señor, y el Señor es el que está en primer lugar, yo voy a tener crecimiento espiritual y voy a tener austeridad espiritual. Ahora, quiero detenerme en lo siguiente, porque lo dice la palabra, ¿a dónde? Hizo que cuando nosotros vamos al pasaje bíblico, vieron que da toda la explicación, pero cuando nos detenemos en el versículo 17, muy importante, en el versículo 17 dice, los que confían o los que confíen en mí y usen mi nombre, podrán hacer cosas maravillosas. Entonces acá está diciendo, pues si yo confío en el Señor y uso el nombre, ¿podría ser? ¿Qué cosa podría ser? No me dice cosas a media. ¿Vieron, no? No está hablando de que voy a ser una cristiana que voy a poder hacer las cosas a medias. No, dice que podré hacer cosas maravillosas. Y dice, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada, amén, yo diría gloria a Dios, nada nos pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y yo me quiero detener
en los que confíen en mí y usen mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en mi casa no hay lugar para la quietud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa enfermedad se va. ¿Vieron la diferencia? Porque la palabra dice que cuando yo creo y tengo esa fe genuina y nombro en el nombre del Señor, yo estoy con una autoridad dada por ¿quién? Por Dios. Pero la autoridad viene es porque yo hice algo que fue confiar en el monte al Señor. Aunque los ojos naturales me eleven, estoy creyendo que me contiene. Ahora vamos a traerlo a nuestra vida cotidiana. Dice que cuando creo que confío en ese amor y utilizo en mis oraciones en el nombre de Cristo, podrán expulsar maldiciones. Entonces, ¿por qué a veces vivimos como cola y no como cabeza? En mi casa tiene que haber paz. ¿Quién lo dice, yo o dice la palabra? La palabra, los hijos se tienen. Recibieron el Espíritu Santo, del Espíritu Santo fresco del Espíritu. Entonces dice que podrán hablar y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿puedo tener miedo de decir que soy cristiano? No. No. Podrán agarrar. Yo voy a parafrasear, pero es exactamente lo mismo. Podremos agarrar o ver cualquier cosa maldecida que uno bien, no ve, y lo vas a... No, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? Nada les pasará. ¿Pero por qué nada les va a pasar? Porque ustedes empezaron en lo que era primero. Lo primero era tener fe y confianza y creer ciegamente en que el único que no te va a abandonar es ¿quién? Dios. Entonces mi lucha, primero, mi lucha personal, que fue creerle al Rey, ¿entienden? Me trae después a mí esa autoridad del fe. Y me traen esa autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque primero, Sandra, voy a asistir. El temor, la duda, ya no va a estar. Porque sé que hay alguien que está con límite todo el tiempo. ¿Me entiende? Pase lo que pase, el problema que tenga que enfrentar, no voy a salir corriendo a buscar al amigo, al pariente y al primo. Voy a buscar a la fuente, que es el Rey, como cantábamos recién. Entonces me voy a ir a la fuente, que es el Rey, que es el que me puede solucionar el problema en un minuto. ¿Entienden? Y es el que si no me soluciona el problema en un minuto, es donde Sandra va a decir, bueno, Señor, muéstrame si algo hice mal, si algo te fallé, porque no tengo la respuesta. Entonces, nosotros, cuando empezamos a creer realmente en el Señor, amor, que me tiene que cambiar, no están a mirar de usted, donde pisten nuestros pies, vamos a ser literal, porque ni equivoco del crecimiento nace, porque ya somos discípulos del Rey y la palabra me está diciendo que podremos hacer grandes cosas. Entonces, si podremos hacer grandes cosas, yo no voy a dar pie a nadie de las tinieblas para que me detengan y también me podrán golpear, pero no derrudar, porque tengo asiento. Algo. Ahora, ¿cómo podemos obtener todas estas bendiciones? Y quiero volver a leer. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Ahora, ¿cómo puedo llegar a hacer estas cosas maravillosas? Si somos hombres y mujeres imperfectos. ¿O no? ¿O somos perfectos? No, somos imperfectos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos hombres imperfectos que le creyeron a un Dios que era perfecto. Y ese Dios que era perfecto, amado, aunque ellos se sentían interiores, se etiquetarían mal, tendrían infinidad de dudas, el Señor no los abandonó, tenía los probó. Tenemos a Abraham en Génesis 22,
versículo 1 y 2, no fue fácil el obedecerle al Señor. Todos conocemos la historia, entregar a su hijo. Primera de Samuel, cuando Samuel, Dios lo llama. Tenemos a Isaías 6:8, cuando él dice, heme aquí. Tenemos a Ananías, tenemos a Moisés, tenemos a Elías, a tantos hombres que eran imperfectos. Y cuando buscamos en la Biblia vamos a ver qué pasaron esos desiertos terribles, estas soledades. ¿Pero de quién se agarraron? Ese, ¿no? Tal vez algunos tuvieron un tiempo más largo, más prolongado en el desierto, otros tuvieron menos tiempo, pero lo importante fue que ellos recibieron la recompensa. Lo que el Señor dijo que les iba a dar, se los dio, ¿o no? Ahora, creerle a Dios debe ser nuestro estilo de vida. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Creerle a Dios tiene que ser constante desde el momento que abra mis ojos. En el momento que entiendo que representa día a día, cada día trae su propio mal. Aquellos que vienen los jueves. Escuchamos un testimonio que cuando siguieron cómo orar día tras día, su vida cambió para la gloria de Dios. Cada día trae su propio mal, pero heridos como cristianos, que somos hijos de Dios, el Señor es el que nos obtiene para mí. Entonces, ¿qué pasa con él? Quiero volver a leer con ustedes el pasaje mío. Dice así, vayan por todos los países del... Y no sé, a veces decir, pero yo, en realidad yo no me mando a ningún lado. Tú eres, amado hermano y amada hermana, un discípulo del Señor donde Dios te coge. Y no puede decirme ninguno, pastora, yo no tengo un llamado. ¿Qué piden un llamado? Con la persona que tú vives. Con la persona se vive al lado de ti, que es el sitio. Donde tú trabajas, hay un lugar donde tú puedes hacer la diferencia. O sea que todos fuimos llamados, ¿para qué entonces? Para precisar la verdad de Ibaste. Ahora tú me puedes decir, pero yo en ese mandato, esta palabra que es el mandato, yo no tengo palabra, no sé cómo decirle a la gente que el Señor existe y que Él es el traidor. Y no tengo palabra, ¿cuál es la que no sirve? ¿Ni qué? Mi testimonio, amados, mi testimonio. El testimonio de una persona a veces pesa más que 1000 palabras, amado. ¿Cómo soy yo en los lugares donde soy? ¿Me entiende? ¿Cómo soy yo? Entonces tú también fuiste llamado a predicar el Evangelio. Si tú no lo sabes, transmitís con palabras, tiene que ser acción, testimonio. ¿Cómo eres tú como cristiano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo con aquellas generaciones que vienen detrás nuestra, nuestros hijos, nuestros nietos, que venimos a la iglesia para estemos santos y con la aureola, y después llegamos a casa y tenemos que estar lo mismo cristianos, en la casa, le pina y donde sea, ¿o no? Donde gol, en el que ser la amigo eso. Entonces el Señor, lo que decía, lo que Jesús decía, lo que confía en Él. Entonces yo confío en decía. Entonces si yo confío en el Señor, yo quiero tomarme de la palabra que dice, quizaré el nombre de Cristo para que se manifieste el Señor en grandes milagros. Ninguno de ustedes lo cree. Porque si yo pique una cosa de esta, lo primero que me diría, amén, gloria a Dios, yo quiero ser ese cristiana. Yo quiero ser ese discípulo. Vuelvo a leer la palabra. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. ¿Entienden? Ahora, aunque yo venga y predique 3-4 horas, ustedes no lo creen. Ustedes van a salir de acá y van a seguir viviendo de la misma manera. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es un tema de fe. Si tú dudas de lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida, tú no puedes salir a orar por todo el mundo. Tú tienes que orar primero por quién. Por ti, para aumentar su fe, para creer, para fortalecerte. Y eso no es ser egoísta, amado.
Porque hay momentos y situaciones de nuestra vida que nos sentimos débiles. Entonces, cuando nos sentimos débiles, necesitamos ir a la fuente y decirle, Señor, necesito de ese renuevo. Necesito, Señor, que entres a mi corazón, que el Espíritu Santo me cubra y me vuelva a dar esa nueva fuerza, amado. Entonces, eso no significa que uno es el pecado. No, uno necesita buscar más de qué, del Señor, esa llenura y decirle, Señor, estoy débil. Señor, estoy flaqueando. Necesito. No lo pelico. Acudo a Dios y hablo a quien está más cerca, que sepa que es un líder espiritual de oración, para decirle, necesito que ore por mí, por nuevas fuerzas, para que me apoye. Entonces ahí va a haber una unidad para seguir buscando más la presencia del Señor. Ahora, este mandato de Señor amado, cuando nosotros nos detenemos y empezamos a pensar y a mirar cosas que el Señor nos prometió, y muchas veces decimos, pero ¿cuántos tiempo falta para recibir eso? ¿No se preguntaron cuánto tiempo falta que el Señor me prometió y todavía no lo pensó? Basta, amados hermanos, que la bendición va a llegar en un momento. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquezco y no añade tristeza. A veces no es ese el momento para recibir la bendición, lo que tú le costó en verlos. Tal vez este no es el momento porque tú no estás preparado. Entonces, ¿qué me depara? ¿Que me voy a detener? ¿Voy a dejar de orar? No. Voy a seguir orando y confiando en que en ese momento que el Señor considera que estoy preparado y maduro para recibir esa bendición, este no es mi legado. ¿Me están entendiendo, amado? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando hay madurez en ese crecimiento espiritual, la palabra dice que tendremos y podremos actuar diferentemente. La palabra dice que el que cree y confía en el Señor podrán, y ahí nos sigue diciendo, ¿verdad? Una lista de cosas que tú podrás. ¿Qué tuvo que haber en mí primero? Una fe, una fe salvadora. ¿Saben cómo nos damos cuenta cuando tenemos una fe salvadora? Porque nuestra vida cambia. Mi testimonio cambia. Primero cambio yo. Después empieza a cambiar ¿qué? Mi entorno. Yo no puedo ser la misma gritona de hace 15, 20, 30 años cuando no estaba en el Evangelio. ¿Puedo ser la misma? No. Significa que todavía el Señor no me moldeó. ¿Me están entendiendo? No puedo ser la misma consumidora de ir a las tiendas continuamente a comprar ropa que hacía eso cuando no estaba en el Evangelio. Cuando vengo al Evangelio, ¿lo puedo seguir haciendo? No. ¿Por qué? Porque sí tiene que haber gozo, ni tiene que haber paz, ni tiene que haber dominio, ni propio, ni, ¿entienden? Tiene que haber paciencia en mí. Entonces, ¿por qué yo no logro recibir este poder psíquico? Porque todavía le está trabajando aquí. ¿Vieron la respuesta? ¿Qué está haciendo el Señor? Está todavía trabajando con nuestra fe para después cada uno de ustedes poder tener esa autoridad espiritual. Podrán expulsar maldición, podrán hablar en otras lenguas, ser llenos del Espíritu Santo, podrán agarrar y tomar cualquier cosa que les den de maldición, pero no nos harán nada, porque empezamos en fe, creyendo, y podremos sanar a otros. A veces, amado, nosotros pensamos que sanar es que la persona que tiene que sanar una enfermedad física. Y a veces con nosotros poder estar ahí para sanar el corazón, para darle el abrazo que necesita. Ay, ¿qué es esa sanación? Eso es sanación. Saber que hay un compañero, una compañera de trabajo que está sufriendo, que se siente mal.
que uno está ahí para darle una palabra de aliento, para escucharle, para hablarle de que hay un Dios en la esperanza, para darle un abrazo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y a veces pensamos que Él tiene que ser un milagro de esos sobrenaturales, que levantemos un paralítico. No. El milagro está en cómo soy yo cuando ando. Caminando en mi trabajo, con mis vecinos, ¿cómo soy? ¿Yo le quedo junto con ellos o les hablo y le doy la palabra a morir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me paro frente a lo que es la fe y el evangelio? Si ustedes logran entender que sin importar lo que mis ojos natural idea, ¿me entienden? Yo no estoy mirando esto, estoy mirando lo que ella me cometió. ¿Entienden? Yo no estoy. Puedo verlo, pero a mí no me afecta, porque soy feliz, porque sano sé quién en que está. ¿Entienden la diferencia? Ahí está el comias. Yo me presento, me siento cada día en mi casa en un almuerzo y una cena y no miro lo que pasa. Y me pongo agradecido por lo que me hacían. ¿Saben cuál es el problema que tiene el ser humano? Es de que es a por el 10% de lo que necesita, en vez de valorar el 90%. Porque a veces no valoramos de aquel que está al lado mío y me dio una mano en una situación difícil y está ahí para apoyar. Y lo único que hago es mirar, todos los otros son abandonados y no estoy mirando que hay alguien que está al lado mío para apoyarme y sostenerme en el momento que. ¿Entienden la diferencia? Porque los detalles y las bendiciones de Dios pueden venir como una cuenta gota, ¿no? Pero están ahí, están ahí. Ahora, ¿cómo yo me presento? Ahora, tú fuiste llamado a ser una discípula, un discípulo de Dios, sí. Todos nosotros. Todos ustedes tienen una misión. Todos ustedes fueron llamados para cosas importantes. Todos ustedes son los propios predicadores en los lugares donde ustedes tratan con otras personas. Ahora, el problema es en qué lugar estoy de mi fe. Tengo que tener una fe poderosa, ¿no? Una fe que salva, para poder entender que cuando yo vivo una fe que salva mi vida, voy a poder tener esta autoridad espiritual para orar, para clamar. Nosotros no podemos seguir con las oraciones light. Y esas oraciones que somos como ovejitas balándole a Dios, no. Tenemos que pararnos en la brecha a orar como tiene que ser. ¿Verdad? Porque si vamos a estudiar Apocalipsis, como ya lo hemos estudiado acá en la iglesia, los tiempos no van a mejorar. ¿Qué dicen los tiempos? Ah, ¿vieron? Entonces, ¿cómo voy a seguir con las mismas oraciones de 10, 20, 30 años atrás? No, mis oraciones tienen que ser oraciones fuertes. Oraciones de la verdadera guerrera en la oración para decirle al Señor que la maldad no entra en sa, que la maldición no entra en mis amigos, que la maldición no la recibirá mi generación. Y si yo me pongo, ay, Señor amado, si estoy sufriendo porque me siento sola, porque con eso no llego a ningún lado. Porque ustedes fueron escogidos por Dios. Todos fuimos escogidos por Dios, por algo estamos aquí. Todo aquí. No es que algunos más que otros, todos fuimos escogidos por Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando cada uno se hincha para un lado diferente? ¿Qué pasa? ¿Avanzamos? No. Si todos hinchamos para diferente lado, no avanzar. Pero donde se levante un hombre o una mujer en una casta, ¿te lo diré? Pero ese hombre o esa mujer en ese hogar tiene que pararse firme en fe, creyendo que Dios cambia la atmósfera de ese lugar. ¿Me están entendiendo? Pero tengo que entender que no es para lamentarme. Por algo Dios me llamó a mí o lo llamó a ustedes para hacer la diferencia en su hogar. Todo está bajo la cobertura preciosa del Señor. Todo está dentro del propósito maravilloso del Señor. Ahora, no te sientas mal, ni te sientas solo, porque quien se cogió y si es el único cristiano en tu casa es porque Él dio mucho poder en ti. No es
para que te lamente. Acá soy la única cristiana que soy en mi casa y nadie me comprende. No. ¿A quién tengo que ir? A Dios. Dejemos de quejarnos. Por algo Dios escogió a ti. Dios no escoge hombres y mujeres cobardes. Dios escoge hombres y mujeres valientes, porque Él mira tu corazón. Ahora, tienes que creerle tú. Dios te escogió porque Él miró tu corazón. Entonces, primero empieza a trabajar conmigo. Empieza a limpiarme. Empieza a cambiar. Y empieza a ayudarme a crecer en fe. Para después parar, como me tengo que parar. Para luchar, como esa talaza por mis selfies. Ahora, yo quiero que tú te quedes con este pasaje bíblico de Proverbios también 10:20. La bendición de Jehová es la que enriquece, amado, no te olvides. Y la bendición del Señor no trae tristeza. No trae tristeza. Entonces tú fuiste llamada a ser discípulo del Rey. Yo simplemente soy un instrumento del Señor para darte este mensaje. Tú tienes el poder para cambiar toda la situación de tu vida, pero tienes que aumentar y que crezca en ti la fe. Porque si tú no tienes fe, yo de este otro lado, por más que ore por ustedes, no lo voy a lograr, porque necesitamos que haya un pueblo unido en oración. Unidos en oración para clamar juntos. Para que las situaciones cambien. Así que no te sientas solo, porque tú tienes el Rey. Tú tienes el Rey. Tú tienes el Rey. Que te escogió porque dales y vales. Quiero ahora orar con Kate. Pero ustedes saben que hay oraciones que a mí me gusta que Kate la repita. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar humildes, unánimes en la oración. Todos necesitamos pedir exactamente lo mismo. Que el Señor obre en cada uno de ustedes. Yo voy a nombrar la frase y ustedes la repiten. Cuando decimos amén, yo después voy a orar por todos sus seus. ¿Bien? ¿Sí? Vamos entonces a orar. Ustedes repiten con voz audible porque todos juntos vamos a estar unidos en la misma oración. Padre Celestial, me presento ante tu trono para darte las gracias por un día más de vidas. Tu palabra dice que los que creen en ti serán respaldados por señales sobrenaturales. Hoy vengo a pedirte que me ayudes. Quiero ser obediente a tus mandatos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que quites de mi camino toda opresión, toda influencia maligna, todo aquello que me detiene, que me perturba. Hoy quito toda legalidad de Satanás. Las tinieblas no podrán traer adormecimiento, confusión, duda, miedo, enfermedades. No traerán mentiras que quieran destruir mi ser. No traerán mentiras para detenerme en el propósito de Dios. Renuncio a todo espíritu de estupor, a toda ceguera espiritual, porque hoy digo, ya no más. Satanás y sus secuaces son echados al abismo, sin retorno y sin reemplazo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamo por libertad espiritual. Clamo por cada promesa dada por ti, Señor. Satanás y sus secuaces no me las podrán robar.
Me cubro con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Me cubro con la sangre de Cristo. Todas las áreas de mi vida hoy son libres. Padre, envíame tu Espíritu Santo, el cual nos da poder. Dame, soberano Dios, esa gracia para ser obediente a tu palabra. Ayúdame a recibir el Espíritu Santo. Ayúdame a hacer luz donde tenga que estar. Quita la oscuridad de mi casa. Ayúdame, soberano Dios, a que en mi hogar sea tu presencia. Que cada palabra que salga de mi boca sea respaldada por tu poder. Hoy toda influencia de las tinieblas contra mí queda inoperante. Activo mis ángeles personales, mis ángeles familiares, para que guarden mi vida, la de mi familia, la de mis seres queridos. Gracias, Señor, por la victoria que ya me has dado, por haberme escogido y por el poder que tú has puesto en mí. Te pido, Señor, que me ayudes a cumplir tu mandato, a ver todo mi alrededor según tu mirada. Ayúdame, soberano Dios, a liderar a mi familia, a mis seres queridos, a quitarlos de toda cárcel espiritual. Ayúdame, soberano Dios, a orar por ellos con autoridad. Que la verdad de tu palabra esté en mi familia. Que tu gloria sea manifestada en todo lo que yo haga. Mi vida sea en testimonio de tu poder transformador. Me cubro con la sangre de Cristo y declaro que soy libre, que ya no podré quedar estancado, porque el Señor va delante de mí, porque el Señor me hará libre, porque el Señor quitará toda tristeza, todo dolor, todo puso que me perturba. Ya no miraré para atrás. El pasado que lo entrego a ti, Señor, y te pido que tu presencia, el Espíritu Santo, entre a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo, y que sea tu presencia en todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios.